El túnel bajo el puente. Había vivido en las calles de la ciudad durante años, cada día una batalla por la supervivencia. Era una existencia dura, llena de incertidumbre y miedo. Mis días estaban llenos de caminar, buscando un lugar seguro para pasar la noche. Cada rincón y cada sombra podían ocultar peligros. Había aprendido a confiar en mis instintos y a evitar lugares que parecían demasiado oscuros o silenciosos. Había un túnel bajo un viejo puente, no muy lejos del centro de la ciudad. Durante el día, el lugar no parecía diferente a cualquier otro. Un simple túnel usado por peatones y ciclistas. Pero por la noche, ese túnel se transformaba en algo más. Algo oscuro y siniestro. Los pocos que se atrevían a pasar por allí después del anochecer hablaban de susurros extraños y sombras que parecían moverse solas. Una noche particularmente fría y lluviosa, no tuve más opción que refugiarme allí. Mis otros lugares habituales estaban ocupados o inaccesibles. No quería quedarme en el túnel, pero la tormenta no me dejó otra opción. Entré, esperando encontrar un rincón seco donde pudiera acurrucarme y esperar a que pasara la tormenta. El túnel estaba oscuro, con solo una tenue luz amarilla proveniente de unas viejas farolas en cada extremo. El sonido de mis pasos resonaba en las paredes, amplificado por la soledad del lugar. Caminé hasta la mitad del túnel, donde el sonido de la lluvia era más distante. Encontré un rincón relativamente seco y me senté, envolviéndome en mi abrigo y colocando mi mochila como almohada. Al principio, el silencio fue bienvenido. Después de todo, las calles podían ser ruidosas y caóticas. Pero a medida que la noche avanzaba, el silencio se volvió opresivo. Empecé a notar ruidos que no pude identificar. Susurros que parecían venir de las paredes mismas. Pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. La soledad y el miedo podían hacer que uno escuchara cosas que no estaban allí. Cerré los ojos, intentando dormir. Pero entonces, escuché algo que me hizo abrirlos de golpe. Un susurro, más claro que los otros. Parecía decir mi nombre. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me acurruqué más en mi abrigo, intentando ignorar el miedo creciente. Pasaron unos minutos, o quizás horas, cuando vi una sombra moverse en el extremo del túnel. Al principio pensé que era alguien más buscando refugio, pero algo en la forma en que la sombra se movía no parecía natural. No había sonido de pasos, solo el susurro constante que ahora parecía más fuerte. La sombra se acercó lentamente, y pude ver que no había una figura definida. Era como un humo oscuro, moviéndose contra el viento. El miedo me paralizó. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. La sombra se detuvo a pocos metros de mí, y los susurros se hicieron más intensos. No podía entender lo que decían, pero había una sensación de maldad en ellos. Cerré los ojos, esperando que fuera una pesadilla y que despertaría pronto. Cuando los abrí de nuevo, la sombra había desaparecido. Me levanté rápidamente, decidido a salir del túnel. La tormenta afuera era preferible a lo que fuera que estaba en ese túnel. Pero cuando me acerqué a la salida, sentí una fuerza invisible que me detenía. Era como si el túnel no me dejara ir. Los susurros volvieron, esta vez más altos y claros. Decían cosas horribles, secretos oscuros que no debería conocer. Luché contra la fuerza invisible, pero era inútil. Sentí como si algo me estuviera agarrando, tirándome hacia el centro del túnel. Las luces de las farolas parpadearon y luego se apagaron, sumiéndome en una oscuridad total. Los susurros se convirtieron en gritos, y sentí una mano fría en mi hombro. Me giré, pero no había nadie. Empecé a correr, sin saber a dónde ir. Mis gritos resonaban en el túnel, mezclándose con los gritos de las sombras. Tropecé y caí, sintiendo un dolor agudo en mi pierna. Intenté levantarme, pero algo me sujetó. Era una mano, fría y rígida. Miré hacia abajo y vi una figura oscura arrastrándome hacia el centro del túnel. Grité y luché, pero era inútil. Sentí que me hundía en el suelo, como si el túnel mismo me estuviera tragando. La oscuridad se cerró a mi alrededor y los gritos se convirtieron en un murmullo lejano. Sentí un frío intenso, y luego todo se volvió negro. Desperté en el mismo lugar, pero algo había cambiado. El túnel estaba iluminado de nuevo, pero el ambiente era diferente.
Era como si el tiempo se hubiera detenido. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Los susurros volvieron, esta vez más cercanos. Sentí una presencia a mi lado, pero cuando intenté girar la cabeza, no pude. Era como si el túnel me hubiera atrapado, convirtiéndome en parte de él. Los días pasaron, y yo permanecí allí, atrapado entre la realidad y algo más. La gente pasaba durante el día, sin verme ni escucharme. Pero en la noche, las sombras volvían, y los susurros se hacían más fuertes. Me di cuenta de que nunca saldría de allí. El túnel me había reclamado, y yo era ahora una de las sombras que acechaba en la oscuridad. Mis susurros se unieron a los otros, y mi historia se convirtió en parte del miedo que rondaba ese lugar. La casa de cartón. Las calles habían sido mi hogar durante más tiempo del que podía recordar. Cada rincón de la ciudad tenía sus propios secretos y peligros. Había aprendido a moverme con cautela, a evitar los lugares donde el peligro acechaba y a encontrar refugios temporales en los lugares más inesperados. Pero ninguna experiencia me había preparado para lo que encontré aquella noche en la casa de cartón. Era una noche particularmente fría y lluviosa, una de esas en las que la humedad se colaba hasta los huesos y hacía que cada aliento se sintiera pesado. Caminaba sin rumbo fijo, buscando un lugar donde resguardarme de la tormenta. Las calles estaban desiertas y la oscuridad era interrumpida solo por las luces parpadeantes de los faroles. Fue entonces cuando la vi, una estructura improvisada hecha de cartón, meticulosamente ensamblada en una esquina olvidada de un callejón estrecho. La casa de cartón parecía un refugio perfecto para una noche así. Era lo suficientemente grande como para permitir que una persona se tumbara cómodamente en su interior y estaba estratégicamente ubicada para protegerse del viento. Me acerqué con cautela, empujando suavemente la puerta improvisada que se balanceaba con el viento. Al entrar, el sonido de la lluvia golpeando el cartón creó una sinfonía rítmica que, de alguna manera, resultaba tranquilizadora. El interior estaba oscuro, pero no completamente vacío. Había algunas mantas raídas esparcidas en el suelo y una pequeña lámpara de aceite que alguien había dejado allí. La encendí, agradecido por la luz y el calor que proporcionaba. Me acurruqué en una de las mantas, esperando que la tormenta pasara pronto. Los minutos se convirtieron en horas, y la noche se hizo más profunda. Fue entonces cuando noté algo extraño. Al principio, pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que no podía ser. Había un murmullo, un susurro apenas audible que parecía provenir de las paredes mismas de la casa de cartón. Me incorporé, tratando de escuchar con más atención. El sonido era tenue, pero constante, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo al otro lado de la pared. Sacudí la cabeza, tratando de disipar la sensación de inquietud. Probablemente era solo mi imaginación. Después de todo, el cansancio y la soledad podían jugar malas pasadas. Me volví a recostar, cerrando los ojos y tratando de concentrarme en el sonido de la lluvia, pero el murmullo no desapareció. De hecho, parecía hacerse más fuerte, más insistente. Ya no eran solo susurros, sino palabras discernibles, aunque en un idioma que no reconocía. Me senté de golpe, con el corazón acelerado. Algo no estaba bien. El miedo comenzó a arraigarse en mi pecho, un miedo primitivo que no podía ignorar. Decidí que era hora de irme. No importaba lo fuerte que fuera la tormenta afuera, cualquier cosa era mejor que quedarse en ese lugar. Me levanté y me dirigí hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, no se movió. Empujé con más fuerza, pero era como si algo la estuviera bloqueando desde el otro lado. Miré alrededor, buscando otra salida, pero la casa de cartón era un espacio cerrado, sin ventanas ni agujeros por los que pudiera escapar. El murmullo se convirtió en un cántico, un coro de voces que resonaba en mis oídos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y mi piel se erizó. La lámpara de aceite parpadeó y luego se apagó, sumiéndome en una oscuridad total. El pánico me invadió, y empecé a golpear las paredes de cartón, tratando desesperadamente de derribarlas. Pero el cartón, que debería haber sido frágil, se sentía sólido, como si fuera de metal. Los cánticos continuaron, y ahora podía sentir una presencia en la habitación. No podía verla, pero sabía que estaba allí. Era una sensación opresiva,
una maldad palpable que hacía que el aire se sintiera denso y difícil de respirar. Me giré, tratando de encontrar el origen de la presencia, pero no había nada visible, solo la oscuridad y el sonido incesante de las voces. Desesperado, me dejé caer al suelo, sintiendo que la esperanza me abandonaba. Las voces eran ahora ensordecedoras y sentí que mi mente empezaba a ceder ante el terror. Cerré los ojos, tratando de bloquear el sonido, pero fue inútil. Sentí un frío intenso en mi nuca, como si una mano helada me tocara, y supe que estaba perdido. De repente, el cántico cesó, dejando un silencio sepulcral que era aún más aterrador. Abrí los ojos y vi una luz tenue en el centro de la habitación. Parpadeé, tratando de enfocarla. Era una figura, una silueta apenas visible que emanaba una luz débil y temblorosa. Sentí que mi corazón latía con fuerza y el miedo me paralizó. La figura se movió lentamente hacia mí y a medida que se acercaba, pude ver más claramente. No era humano. Sus rasgos eran indistinguibles, como si estuviera hecho de sombras y luz al mismo tiempo. Cuando llegó a mi lado, me miró con ojos que brillaban con una luz antinatural. No habló, pero de alguna manera supe que estaba comunicándose conmigo. Sentí una oleada de desesperación y tristeza, emociones que no eran mías pero que me inundaron con una intensidad abrumadora. Era como si la figura estuviera proyectando sus propios sentimientos en mí. Intenté apartarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, incapaz de moverme o de escapar de su influencia. La figura levantó una mano y sentí un dolor agudo en el pecho, como si me estuvieran arrancando el corazón. Grité, pero no salió ningún sonido. El dolor se intensificó y mi visión se nubló. Sentí que me desvanecía, y justo antes de perder el conocimiento, la figura susurró algo en mi oído, algo que no pude entender pero que resonó en mi mente como un eco distante. Desperté en la misma casa de cartón, pero algo había cambiado. El ambiente era pesado y el aire estaba impregnado de un olor acre que no pude identificar. Me levanté con dificultad, sintiendo un dolor persistente en el pecho. La lámpara de aceite estaba encendida de nuevo y la luz parpadeante proyectaba sombras danzantes en las paredes. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que había pasado. No había rastro de la figura, pero la sensación de maldad seguía presente. Sentí un impulso de salir corriendo, de dejar atrás ese lugar maldito. Me dirigí de nuevo a la puerta y, para mi sorpresa, esta vez se abrió con facilidad. La tormenta había cesado y el aire fresco de la madrugada me golpeó en el rostro. Salí tambaleándome, agradecido por estar fuera de la casa de cartón. Pero algo no estaba bien. Las calles parecían diferentes, como si el mundo hubiera cambiado mientras estaba atrapado en esa casa. Caminé sin rumbo, tratando de encontrar algún punto de referencia, pero nada parecía familiar. Las personas que encontré en mi camino no me reconocían, y cuando intenté hablarles, me miraron con desdén o indiferencia. Sentí una creciente sensación de desesperación. Era como si hubiera sido arrancado de mi realidad y colocado en un mundo paralelo, uno en el que no pertenecía. Los días pasaron, y mi situación no mejoró. La casa de cartón me había dejado una marca, una cicatriz invisible que me hacía diferente a los ojos de los demás. Empecé a evitar a las personas, sintiéndome cada vez más aislado. Las noches eran las peores, cuando los susurros volvían, recordándome lo que había experimentado. Decidí volver a la casa de cartón, con la esperanza de encontrar alguna respuesta o, al menos, entender lo que me había sucedido. Caminé de regreso al callejón donde la había encontrado, pero no estaba allí. La esquina estaba vacía, como si la casa nunca hubiera existido. La desesperación se apoderó de mí. Empecé a dudar de mi propia cordura, preguntándome si todo había sido una alucinación. Pero el dolor en mi pecho y los susurros en mi mente eran demasiado reales. Me senté en el suelo del callejón, sintiéndome completamente derrotado. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña caja de cartón, abandonada en un rincón. Me acerqué, temblando de miedo y anticipación. Abrí la caja y encontré un objeto extraño, una especie de amuleto hecho de hueso y metal, con inscripciones que no pude entender. Lo tomé en mis manos, sintiendo una extraña conexión con él. En ese momento, los susurros se hicieron más fuertes y sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi la figura de nuevo,
observándome con esos ojos brillantes. Supe que nunca me dejaría ir, que estaba condenado a vivir con esa presencia para siempre. El amuleto en mis manos se calentó y sentí una oleada de dolor y desesperación que me derribó. Caí al suelo y la oscuridad me envolvió una vez más. Desperté en el mismo callejón, pero esta vez no había ninguna casa de cartón, ni amuleto, ni figura. Solo el eco de los susurros en mi mente, recordándome que no había escapatoria. La ciudad seguía su vida, indiferente a mi sufrimiento. Yo era un fantasma, atrapado entre dos mundos, sin esperanza de encontrar la paz. Cada noche, los susurros volvían y la figura se materializaba, recordándome mi destino. Sabía que estaba condenado a vivir así, atrapado en un ciclo de terror y desesperación. La casa de cartón había desaparecido, pero su maldición me perseguía, sin posibilidad de liberación. La vieja estación de tren. La vida en las calles de la ciudad es una rutina monótona de lucha por la supervivencia. Cada día es una búsqueda constante de comida, refugio y seguridad. Mis pasos me llevaban a menudo a lugares olvidados por la mayoría, rincones donde podía encontrar un poco de paz y tranquilidad. Uno de esos lugares era la vieja estación de tren, un sitio abandonado y en ruinas, donde pocos se atrevían a ir. La estación había cerrado hace años, dejando sus estructuras a merced del tiempo y el abandono. Los vagones de tren oxidados y las vías cubiertas de maleza daban al lugar un aire de desolación. Pero para mí, era un refugio, un lugar donde podía descansar sin temor a ser molestado. La primera vez que descubrí la estación fue por casualidad. Estaba buscando un lugar para pasar la noche cuando vi las ruinas a lo lejos. Me acerqué con cautela, explorando los alrededores. Encontré una vieja sala de espera, con bancos polvorientos y ventanas rotas. Decidí que ese sería mi refugio por la noche. Al principio, la estación parecía un lugar tranquilo, aunque algo inquietante. Las noches eran frías y silenciosas, con solo el sonido del viento y el crujir de la madera vieja. Sin embargo, pronto comencé a notar cosas extrañas. Sombras que se movían en la oscuridad, susurros que no podía identificar y una sensación constante de ser observado. Una noche, mientras intentaba dormir en uno de los bancos, escuché un ruido. Era un sonido metálico, como el chirrido de un tren acercándose. Me senté, alarmado, y miré a mi alrededor. La estación estaba vacía, pero el sonido persistía. Decidí investigar, convencido de que era solo mi imaginación. Salí al andén y observé las vías. El sonido se hizo más fuerte y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, vi una luz a lo lejos, como el faro de un tren. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. La luz se acercaba y el sonido del tren se volvió ensordecedor. Pero no había ningún tren. El aire se volvió helado y la luz pasó a través de mí como si no existiera. Caí al suelo, sintiendo un frío intenso que me dejó temblando. Cuando la luz desapareció, el sonido cesó y la estación volvió a su inquietante silencio. Me levanté, aturdido y asustado, sin entender lo que había sucedido. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierto, observando cada sombra, escuchando cada ruido. Sentía que algo me acechaba, algo que no podía ver ni entender. La estación, que antes me había parecido un refugio, se había convertido en un lugar de terror. Los días siguientes intenté evitar la estación. Pero cada noche sentía una extraña atracción hacia ella. Era como si algo me llamara, algo que no podía ignorar. Volvía a la estación, cada vez más inquieto y paranoico. Los ruidos y las luces se hicieron más frecuentes y mi salud comenzó a deteriorarse. Una noche, mientras exploraba una de las antiguas oficinas, encontré un diario. Estaba cubierto de polvo y moho, pero aún legible. Las páginas hablaban de la estación, de eventos extraños y desapariciones. El diario pertenecía a un trabajador de la estación que había presenciado fenómenos inexplicables. Había descrito luces fantasmales, ruidos sin origen y la sensación de ser observado. La última entrada hablaba de un tren fantasma, un tren que no existía en el mundo real pero que aparecía en la estación cada noche. El miedo se apoderó de mí, pero también la curiosidad. Decidí investigar más, convencido de que encontraría una explicación. Cada noche,
exploraba más a fondo la estación, buscando pistas, señales de lo que había sucedido allí. Pero cuanto más buscaba, más aterradoras eran las respuestas. Una noche, mientras caminaba por las vías, vi la luz de nuevo. Esta vez, estaba preparado. Observé con detenimiento, tratando de entender lo que veía. La luz se acercaba y el sonido del tren se volvió ensordecedor. Pero no había ningún tren, solo la luz y el sonido. El aire se volvió helado y sentí una presencia a mi alrededor. No era solo una luz, era algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. La luz pasó a través de mí y de repente me encontré en un lugar diferente. Estaba en la estación, pero todo había cambiado. La estación estaba en funcionamiento, llena de gente, pero todo parecía borroso y real. Me acerqué a las personas, pero nadie me veía. Intenté hablar, pero no podían escucharme. Era como un fantasma, atrapado en una realidad paralela. La gente en la estación parecía normal, pero había algo extraño en sus ojos. Eran vacíos, sin vida. Sentí un terror profundo, una sensación de desesperación. Intenté encontrar una salida, pero la estación parecía un laberinto interminable. Cada puerta que abría me llevaba de vuelta al mismo lugar. Los ruidos y las luces se hicieron más intensos y la presencia se volvió más opresiva. Sentía que algo me perseguía, algo que no podía ver. Finalmente, llegué a una sala desconocida. Era una sala de control, llena de equipos antiguos y polvorientos. En el centro de la sala había una figura. Era un hombre, con el uniforme de la estación, pero su rostro estaba distorsionado, como si fuera una mezcla de varias personas. Sentí un miedo indescriptible. El hombre se giró hacia mí y sus ojos vacíos me miraron fijamente. «Estás atrapado aquí, como todos nosotros», dijo con una voz que resonó en mi mente. «La estación te ha elegido y no hay escapatoria». Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. El hombre se acercó y sentí una mano helada en mi hombro. La sala se desvaneció y me encontré de nuevo en el andén. La luz del tren se alejaba y la estación volvía a su silencio inquietante. Sabía que no había escapatoria. La estación me había atrapado y no había forma de liberarme. Cada noche, los ruidos y las luces se hacían más intensos. Sentía la presencia constantemente, acechándome, observándome. Mi salud se deterioró rápidamente y sabía que mi tiempo se estaba acabando. Una noche, mientras observaba las vías, vi la luz por última vez. Esta vez, no intenté huir. Sabía que no tenía sentido. La luz se acercó y el frío me envolvió. Cerré los ojos, aceptando mi destino. La oscuridad me rodeó y supe que estaba atrapado para siempre en la vieja estación de tren. La voz en la alcantarilla. La vida en la calle es una lucha constante por encontrar refugio y seguridad. He vagado por la ciudad durante 20 años, buscando lugares donde pueda descansar sin temor. Mis pasos me llevaron a menudo a callejones oscuros y rincones olvidados, pero ninguno tan perturbador como el que encontré una fría noche de invierno. Había una alcantarilla en una de las esquinas más oscuras de la ciudad, un lugar al que rara vez se aventuraba alguien. La tapa de hierro estaba oxidada y apenas sujeta en su lugar. Desde la primera vez que la vi, me sentí atraído por ella de una manera que no podía explicar. Había algo en esa alcantarilla que me llamaba, un murmullo apenas audible que se colaba en mis sueños. La primera vez que escuché la voz, estaba buscando un lugar para dormir. Me acerqué a la alcantarilla, atraído por un susurro casi imperceptible. Pensé que era el viento, pero al acercarme, el sonido se hizo más claro. Era una voz suave, casi seductora, que parecía provenir de las profundidades de la tierra. «Ven», decía la voz. «Ven a mí». Me alejé rápidamente, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté ignorar lo que había escuchado, atribuyéndolo a mi imaginación y a la falta de sueño. Pero esa noche, la voz me siguió en mis sueños. Desperté sobresaltado, con el sonido del susurro aún resonando en mis oídos. Los días pasaron, y la voz no me dejaba en paz. Cada vez que pasaba cerca de la alcantarilla, el susurro se hacía más fuerte, más insistente. «Ven, ven a mí.
decía. Mi curiosidad creció, junto con una sensación de terror que no podía sacudir. Decidí investigar. Tal vez había una explicación lógica, algo que pudiera calmar mis temores. Me acerqué a la alcantarilla una vez más, esta vez con una linterna que había encontrado en la basura. Levanté la tapa con esfuerzo y apunté la luz hacia el interior. El túnel se extendía hacia abajo, perdiéndose en la oscuridad. El aire que salía de la alcantarilla era frío y húmedo, y un olor desagradable me golpeó. Pero la voz era más clara que nunca. Ven, ven a mí. La curiosidad superó mi miedo, y decidí bajar. La escalera de metal estaba resbaladiza y oxidada. Descendí con cuidado, cada paso acompañado por el eco de la voz. Llegué al fondo y encontré un túnel estrecho y oscuro, con agua sucia corriendo por el centro. La voz me guiaba, susurrando mi nombre, llamándome hacia adelante. Caminé por el túnel, mi linterna iluminando apenas unos pocos metros delante de mí. Las paredes estaban cubiertas de moho y grafiti, y el suelo era irregular y traicionero. Sentía que algo me observaba desde la oscuridad, pero no podía detenerme. La voz me atraía como un imán. Finalmente, llegué a una intersección donde el túnel se dividía en varias direcciones. La voz era más fuerte aquí, resonando en todas direcciones. Ven, ven a mí. Giré a la derecha, siguiendo el susurro, y me encontré en una sala más amplia. El aire estaba aún más frío, y un extraño resplandor iluminaba la habitación. En el centro de la sala había un pozo profundo. Me acerqué con cautela, y al mirar dentro, vi un brillo en el fondo. La voz era casi ensordecedora ahora, llena de urgencia. Ven, ven a mí. Sin pensarlo, comencé a descender por otra escalera, adentrándome aún más en la oscuridad. El pozo era profundo y angosto. El aire se volvía más denso y difícil de respirar. Finalmente, llegué al fondo y encontré una caverna subterránea. El resplandor provenía de una masa de agua en el centro, luminiscente y extraña. La voz emanaba del agua, como si algo en su interior me llamara. Me acerqué al agua, hipnotizado por su brillo. Sentía una mezcla de terror y fascinación. La voz era más clara que nunca, resonando en mi mente. Ven, ven a mí. Extendí la mano hacia el agua, y al tocarla, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo. La voz se convirtió en un grito ensordecedor, y todo se volvió negro. Desperté en la alcantarilla, mi cuerpo dolorido y temblando. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero la voz seguía resonando en mi mente. Traté de salir de la alcantarilla, pero mis piernas apenas respondían. Finalmente, logré arrastrarme hasta la escalera y subir de nuevo a la superficie. El mundo exterior parecía diferente. La luz del día era cegadora, y el ruido de la ciudad me aturdía. Sentía que algo me había cambiado, algo profundo y oscuro. La voz seguía susurrando, más débil ahora, pero siempre presente. Ven, ven a mí. Intenté continuar con mi vida, pero nada volvió a ser igual. La voz me seguía a todas partes, llamándome, atrayéndome de nuevo a la alcantarilla. Mis noches estaban llenas de pesadillas, y mi salud se deterioró rápidamente. Nadie más parecía escuchar la voz, y empecé a cuestionar mi cordura. Finalmente, no pude resistir más. Una noche, bajo la luz de la luna, regresé a la alcantarilla. La tapa estaba en su lugar, como si nunca la hubiera tocado. La levanté y descendí una vez más, siguiendo el susurro que no me dejaba en paz. Caminé por el túnel, encontré el pozo y descendí. La caverna subterránea estaba tal como la recordaba, con el agua luminiscente en el centro. La voz me llamaba, más fuerte y desesperada que nunca. Ven, ven a mí. Me acerqué al agua y, sin dudarlo, me sumergí. El frío era intenso, y el resplandor me cegaba. Sentí una fuerza tirando de mí, arrastrándome hacia el fondo. La voz se convirtió en un grito ensordecedor, y supe que no había escapatoria. La oscuridad me envolvió, y sentí que me hundía cada vez más. La voz era lo único que me mantenía consciente. Ven, ven a mí. Mi cuerpo se adormeció, y la realidad se desvaneció. Estaba atrapado, perdido en las profundidades de la alcantarilla, sin esperanza de liberación. El mendigo y el espejo.
He vivido en las calles desde que tengo memoria. Mi vida es una rutina de supervivencia, buscar comida, encontrar refugio, evitar problemas. La gente pasa a mi lado sin verme realmente, solo soy una sombra en su mundo iluminado. Pero yo veo todo, cada pequeño detalle que otros ignoran. Fue así como encontré el espejo. Era un día frío de invierno y el viento cortante hacía que la ciudad pareciera aún más inhóspita. Mis pies me llevaron hasta un callejón que rara vez visitaba, un lugar olvidado y desierto. Allí, entre montones de basura y escombros, vi algo que brillaba. Me acerqué, con la esperanza de encontrar algo útil o valioso. Era un espejo, viejo y polvoriento, con un marco de madera tallada que había visto mejores días. Lo levanté con cuidado, limpiando el polvo con mi manga. El vidrio estaba sorprendentemente intacto, reflejando mi imagen con una claridad que no esperaba. Me miré por un momento, viendo mi rostro demacrado y mis ojos cansados. Llevé el espejo conmigo, pensando que podría usarlo para cambiar mi suerte. Tal vez podría venderlo o intercambiarlo por algo de comida. Encontré un rincón tranquilo en el parque, donde me senté y estudié el espejo con más detalle. Había algo extraño en él, algo que no podía definir. Parecía demasiado limpio, demasiado perfecto, como si el tiempo no lo hubiera tocado. La primera noche que lo tuve, dormí con el espejo a mi lado. No sé por qué lo hice, pero sentí una extraña conexión con él. Mientras dormía, tuve sueños vívidos y perturbadores. Soñé con lugares oscuros y personas que no reconocía. Desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Miré el espejo, y por un instante, pensé ver algo moviéndose en su superficie, algo que no era mi reflejo. Sacudí la cabeza, tratando de despejar mis pensamientos. El frío de la mañana me hizo levantarme y continuar con mi día. Pero a lo largo de las horas, no podía dejar de pensar en el espejo. Había algo en el que me atraía y repelía al mismo tiempo. Decidí que esa noche intentaría dormir sin él cerca. Encontré otro lugar para dormir, lejos del parque. Pero mientras intentaba conciliar el sueño, sentí una extraña inquietud. Era como si algo me llamara, un susurro en el viento que me decía que volviera al espejo. No pude resistirlo. Me levanté y regresé al parque, encontrando el espejo exactamente donde lo había dejado. Esa noche, los sueños fueron aún más intensos. Soñé con una casa antigua, llena de sombras y ecos de risas distantes. Caminaba por sus pasillos, sintiendo una presencia detrás de mí. Cuando me giré, vi una figura oscura, sin rostro, que me observaba. Me desperté con un grito, encontrándome frente al espejo. Esta vez, no había duda. Había algo en su superficie, una sombra que se movía independientemente de mí. El miedo me invadió, pero también una extraña fascinación. No podía dejar el espejo. Durante los siguientes días, llevé el espejo conmigo a todas partes. La gente a mi alrededor parecía no notar nada extraño, pero yo sabía que había algo oscuro en él. Los sueños continuaron, y cada vez eran más reales, más intensos. Empecé a dudar de mi propia cordura. Una noche, mientras miraba fijamente el espejo, vi algo que me dejó helado. En el reflejo, vi una puerta que no existía en la realidad. Era una puerta oscura, con símbolos extraños tallados en su superficie. Sentí una atracción irresistible hacia ella. Me acerqué al espejo, estirando la mano hacia la puerta en el reflejo. Para mi sorpresa, mi mano atravesó el vidrio como si fuera agua. El miedo y la curiosidad se mezclaron mientras mi cuerpo entero se adentraba en el espejo. Me encontré en un pasillo oscuro, idéntico al de mis sueños. La puerta estaba frente a mí, y detrás de ella, la figura sin rostro. Su presencia era opresiva, llenando el aire con una sensación de desesperación y terror. Intenté retroceder, pero el espejo detrás de mí había desaparecido. Estaba atrapado en este mundo oscuro y siniestro. La figura avanzó hacia mí, y sentí un frío intenso que me paralizó. No podía moverme, no podía gritar. Estaba a su merced. La figura levantó una mano, y sentí un dolor agudo en el pecho. Era como si algo invisible estuviera arrancando mi esencia, mi vida misma. Grité en silencio, sintiendo como mi energía se desvanecía. La figura se inclinó sobre mí, y por primera vez, vi sus ojos.
Eran pozos de oscuridad, llenos de un odio indescriptible. Desperté de nuevo en el parque, con el espejo a mi lado. Pero algo había cambiado. Me sentía débil, agotado, como si algo vital me hubiera sido robado. Miré el espejo y vi mi reflejo. Mis ojos estaban vacíos, sin vida. La figura en el espejo me observaba, sonriendo con una sonrisa sin labios. Desde ese día, mi vida cambió drásticamente. La gente me evitaba aún más, como si sintieran la oscuridad que llevaba conmigo. Los sueños continuaron, y cada vez que dormía, me encontraba en ese pasillo oscuro, enfrentándome a la figura sin rostro. El espejo se había convertido en una maldición, un portal hacia un mundo de terror interminable. Intenté deshacerme del espejo varias veces, pero siempre volvía a mí. Lo arrojé al río, lo dejé en callejones oscuros, incluso intenté romperlo. Pero cada mañana despertaba con el espejo a mi lado, intacto. La figura en el espejo se burlaba de mí, sabiendo que nunca podría escapar. Mi salud se deterioró rápidamente. El dolor en mi pecho se convirtió en una constante y cada noche era una lucha por mantener mi cordura. Sabía que el espejo estaba consumiendo mi vida, pero no había nada que pudiera hacer. La figura en el espejo era implacable, un cazador que nunca se detenía. Una noche, mientras me miraba en el espejo, vi algo que me llenó de desesperación. Mi reflejo estaba desapareciendo, desvaneciéndose lentamente. La figura sin rostro tomaba su lugar, llenando el espejo con su oscuridad. Sentí una oleada de frío, y supe que mi tiempo se estaba acabando. El espejo me había atrapado en su maldición, y no había escape. La figura se acercó, extendiendo una mano hacia mí. Sentí su toque helado, y supe que era el final. Cerré los ojos, aceptando mi destino. La oscuridad me envolvió, y mi última visión fue la figura sin rostro, tomando mi lugar en el espejo. El compañero de banco. Los bancos de los parques siempre han sido mi refugio. La vida en las calles es dura, y encontrar un lugar tranquilo donde descansar es un lujo. El banco en el parque junto al río se había convertido en mi favorito. Era un lugar tranquilo, rodeado de árboles y con una vista relajante del agua. Allí, me sentía un poco más humano, aunque solo fuera por un rato. Todo comenzó una noche fría de otoño. Había encontrado una manta vieja en la basura y estaba agradecido por tener algo con lo que cubrirme. Me acurruqué en el banco, con la esperanza de pasar la noche sin interrupciones. Pero no estaba solo. A pocos metros, un hombre estaba sentado en otro banco. Era un vagabundo como yo, sucio y con la mirada perdida. Al principio, no le presté mucha atención, ya que ver a otros como él era común en mi situación. La noche avanzó y, mientras trataba de conciliar el sueño, noté que el hombre seguía allí, sin moverse. Algo en su presencia me incomodaba. No estaba seguro de qué era, pero había algo extraño en él. Decidí ignorarlo y cerrar los ojos, esperando que el sueño me encontrara. Desperté en mitad de la noche con una sensación extraña. El hombre seguía allí, pero ahora me miraba fijamente. Su mirada era intensa y penetrante, como si estuviera viendo a través de mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y traté de no hacer contacto visual. Cerré los ojos con fuerza, intentando ignorar su presencia. Los días pasaron y el hombre seguía allí. Cada noche, él ocupaba el mismo banco, observándome en silencio. Empecé a evitar el parque durante el día, buscando otros lugares donde pasar el tiempo. Pero cada noche, volvía a mi banco, y él siempre estaba allí. Su presencia se había convertido en una constante inquietante en mi vida. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro. Abrí los ojos y vi al hombre de pie junto a mí. Su rostro estaba aún más demacrado y sucio que antes. Sus labios se movían, pero no pude entender lo que decía. El miedo me paralizó y solo pude mirarlo fijamente. Finalmente, se alejó y regresó a su banco. El susurro se repitió cada noche, siempre incomprensible, siempre inquietante. Sentía que estaba perdiendo la cordura. Nadie más parecía notar al hombre. Intenté hablar con otros vagabundos en el parque, pero cuando mencionaba al hombre, me miraban como si estuviera loco. Empecé a cuestionar mi propia realidad. Una noche, el susurro fue más claro.
Pude entender algunas palabras: ayúdame, atrapado, no puedo irme. El miedo y la compasión se mezclaron en mi interior. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué parecía estar pidiendo ayuda? Decidí enfrentarme a él, esperando encontrar alguna respuesta. Me acerqué al banco del hombre, sintiendo el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Él me miró, sus ojos llenos de desesperación. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. El hombre no respondió, solo me miró con esos ojos vacíos y llenos de dolor. Sentí una mano helada en mi hombro y me volví bruscamente, pero no había nadie. Miré al hombre de nuevo, y su expresión cambió a una de tristeza profunda. Estoy atrapado, en este lugar, no puedo irme. Susurró, su voz quebrada y débil. El miedo me invadió, pero también una extraña determinación de ayudarlo. Las noches siguientes intenté hablar con él, entender su situación. Me contó fragmentos de su vida, aunque siempre de manera confusa. Había sido un hombre normal, con una familia y un hogar. Pero algo ocurrió, algo terrible que lo dejó atrapado en el parque. Su espíritu no podía descansar, y su presencia se había convertido en una sombra persistente en ese lugar. Intenté buscar información sobre él, pero no encontré nada. Era como si nunca hubiera existido. Mi propia salud mental empezó a deteriorarse. Los susurros continuaban, y cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro demacrado. Estaba atrapado en un ciclo de terror y desesperación. Una noche, mientras el hombre me contaba su historia, sentí una presencia aún más oscura. Una sombra se cernió sobre nosotros, y el hombre se cayó de repente, sus ojos llenos de terror. Sentí un frío intenso, y la sombra parecía moverse a mi alrededor. El hombre gritó, un grito desgarrador que resonó en la noche. Desperté solo en el banco, sin rastro del hombre. Pero algo había cambiado. Sentía una oscuridad dentro de mí, una presencia que no podía explicar. El parque ya no era un refugio, sino una trampa. Los susurros continuaron, pero ahora eran más claros, más insistentes. Ayúdame, estoy atrapado. Mi salud se deterioró rápidamente. No podía dormir, no podía comer. La sombra se convirtió en una presencia constante, observándome, acechándome. Sabía que no había escapatoria. Estaba condenado a vivir con esta oscuridad, atrapado como el hombre en el parque. Una noche, mientras caminaba por el parque, vi al hombre de nuevo. Estaba de pie junto al banco, su rostro lleno de desesperación. Ayúdame, susurró. Sentí una mano helada en mi hombro, y supe que la sombra estaba allí. No había escapatoria. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.